Capítulo 14. Las plegarias que incluyen la bendición sacerdotal. Nesiat Kapaim. 1. En Shaharit, Musaf y Neilá, los Kohanim, sacerdotes, hacen Nesiat Kapaim. Pero no lo hacen en Minjá, porque para entonces toda la congregación ya ha comido y quizás los Kohanim hayan bebido vino, y un ebrio tiene prohibido hacer Nesiat Kapaim. Incluso, en un día de ayuno, no se hace Nesiat Kapaim en Minjá, pues decretaron que tampoco se haga en Minjá de un día de ayuno para que no lo llegara a hacer en Minjá de cualquier otro día en el cual podría estar ebrio. 2. ¿De qué caso estamos hablando? De los días de ayuno en los que se reza Minjá y Neilá, como por ejemplo el ayuno de Yom Kippur y los ayunos comunitarios, decretados en momentos específicos a causa de alguna desgracia comunitaria, como por ejemplo sequías, en las cuales rezaban Neilá. Pero en un ayuno en el que no se reza Neilá, como el 9 de Ab y el 17 de Tamuz, se hace Nesiat Kapaim, puesto que en estos días Minjá se reza en aproximadamente a la puesta de sol, es decir, más tarde de lo habitual. Se parece más a la plegaria de Neilá por el horario en el que se reza, y por ello no hay riesgo de que se confundiera con Minjá de los días de semana. Si un sacerdote transgrede y sube al estrado en Minjá de Yom Kippur, siendo que es sabido que no está ebrio por ser ayuno, puede hacer Nesiat Kapaim y no se lo hace descender para que no surgiera la sospecha de que lo hicieron bajar por ser un sacerdote descalificado. La bendición sacerdotal en la sinagoga. 3. ¿Cómo es Nesiat Kapaim, bendición sacerdotal en los Gebuín? Es decir, en cualquier lugar del mundo fuera del gran templo. Cuando el oficiante llega a la bendición de la bodá y dice Retzé, todos los Kohanim presentes en la sinagoga se levantan de sus lugares y suben al estrado, y permanecen de pie, orientados hacia el arca, de espaldas a la congregación, y con las manos cerradas, hasta que el oficiante culmine la bendición del Modim, agradecimiento. Luego se vuelven hacia la congregación, extienden los dedos alzando las manos a la altura de los hombros y comienza la bendición, Levarejejá, que te bendiga. El oficiante les dicta cada una de las palabras que deben decir, y ellos repiten, como expone, diles la bendición sacerdotal. El motivo es para evitar que se confundan. Al finalizar el primer versículo, toda la congregación responde Amén, y luego el oficiante les dicta a los sacerdotes el segundo versículo, palabra por palabra, y ellos repiten cada una de ellas, hasta finalizar lo dicho en el versículo. Y toda la congregación responde Amén, y lo mismo es con el resto de los versículos. 4. Cuando los Kohanim, sacerdotes, finalizan los 3 versículos de la bendición sacerdotal, el oficiante comienza la última bendición de la repetición de la Amidá, que es Shim Shalom, concede la paz. Entonces, los sacerdotes dirigen sus rostros hacia el arca y dejan de extender los dedos, permaneciendo de pie en el estrado hasta que el oficiante termine la bendición. Luego pueden regresar a sus lugares. La comunicación entre el oficiante y los sacerdotes. 5. El que dicta a los Kohanim el texto de la bendición sacerdotal, palabra por palabra, no está autorizado a dictarles hasta que la congregación termine de responder amén a la última bendición de la Amidá del oficiante, y los sacerdotes no están autorizados a iniciar la bendición hasta que finalice el dictado por parte del oficiante. Asimismo, la congregación no debe decir amén hasta que los sacerdotes terminen de pronunciar la bendición,
y el que les dicta no debe iniciar otra bendición hasta que la congregación finalice de decir amén, para que se pueda escuchar claramente las bendiciones. El oficiante no está autorizado a responder amén a las bendiciones de los sacerdotes, como el resto de la congregación, para evitar que se confunda y no sepa en qué bendición están y cuál debe leerles, si el segundo o el tercer versículo. 6. Los sacerdotes no están autorizados a apartar sus rostros de la congregación hasta que el oficiante comience Shem Shalom, y tampoco deben abandonar sus lugares hasta que el oficiante termine la bendición de Shem Shalom. No deben dejar de extender los dedos hasta que aparten sus rostros de la congregación y finalizar la bendición sacerdotal. Y es una ordenanza instruida por Rabbi Yohanan ben Zakkai que los sacerdotes no suban al estrado con sus calzados, sino descalzos, pues tal vez sucede que el cordón de sus zapatos se rompa y el sacerdote baje del estrado para repararlo, y así podría llegar a perder la bendición sacerdotal, y la gente podría llegar a decir que ello se debe a que es un sacerdote descalificado. Evitar distracciones. 7. Cuando los sacerdotes bendicen a la congregación, que no miren a la congregación y no se distraigan, sino sus ojos han de mirar hacia el suelo, como cuando se reza la midá. Asimismo, ningún individuo tiene permitido mirar los rostros de los sacerdotes cuando están bendiciendo para no distraerse. Más bien, toda la congregación debe concentrarse en escuchar la bendición y orientar sus rostros en dirección a los rostros de los sacerdotes. 8. Si hay un solo sacerdote que bendice, debe empezar por su propia cuenta, sin esperar la convocación Kohanim por parte del oficiante. Luego, el oficiante debe dictarle la bendición completa, palabra por palabra, como dijimos antes. Si hay 2 o más sacerdotes, no pueden empezar a decir la bendición hasta que el oficiante los convoque y les diga Kohanim, sacerdotes, y ellos respondan diciendo Levarejejá, te bendiga, y después el oficiante les dicta el texto de la bendición sacerdotal palabra por palabra, de acuerdo con el procedimiento mencionado. La bendición sacerdotal en el gran templo. 9. ¿Cómo es Nesiat Kapaim en el gran templo? Los sacerdotes suben al estrado luego de finalizar el servicio del Tamid matutino, ofrenda diaria. Entonces levantan las manos por encima de la cabeza y extienden los dedos, excepto el sacerdote principal, quien no eleva sus manos por encima del tzitz, placa que tiene en el frente, que contiene la inscripción Kodesh Lashem, consagrado a Hashem. Un individuo les dicta la bendición palabra por palabra, como se hace en cualquier otro lugar, hasta finalizar los 3 versículos. La congregación no debe responder amén luego de cada versículo, pues en el gran templo se dicen todas las bendiciones como una sola de corrido, y cuando finalizan, toda la congregación dice bendito sea Hashem, Dios de Israel desde siempre y para siempre. 10. En la bendición sacerdotal, los sacerdotes dicen el nombre de Hashem tal como está escrito, y es el nombre explícito, expuesto en todo lugar, es decir, cuando los sabios mencionan el nombre explícito, aluden a este nombre. Pero en la Medina Israel, fuera del gran templo, se dice el apelativo divino Ad-Nai, porque solo en el gran templo se puede pronunciar el nombre de Hashem tal como se escribe. Luego de la muerte de Shimón el virtuoso, sacerdote principal, los sacerdotes dejaron de decir esta bendición empleando el nombre explícito, incluso en el gran templo, para que no lo aprendieran algunos deshonrados, y así evitar que lo utilicen de forma indebida, pues en esa época habían muchos sacerdotes deshonrados. Los sabios anteriores solo enseñaban este nombre a sus alumnos e hijos
honrados una vez cada 7 años. Todo esto implica grandeza a su nombre, glorioso y reverenciable. ¿En qué lengua se pronuncia la bendición sacerdotal? 11. En todo lugar, la bendición sacerdotal debe pronunciarse solo en la Shona Kodesh, la lengua sagrada, es decir, hebreo original, como expone: así deberán bendecir los israelitas. Los sabios transmisores de la tradición oral aprendieron de Moshe Rabbeinu lo siguiente: así deberán bendecir, estando de pie; así deberán bendecir, alzando las manos; así deberán bendecir, en la Shona Kodesh; así deberán bendecir, cara a cara a la congregación; así deberán bendecir, en voz alta; así deberán bendecir, pronunciando el nombre explícito, pero solo en el gran templo, como dijimos en capítulos anteriores. Exactitud del texto. 12. La bendición sacerdotal no está autorizada a que le añadan una bendición a los 3 versículos de la bendición. Por ejemplo, que Hashem, tu Elohim, de tus padres, los haga 1000 veces más numerosos de lo que son, o algo similar, ni en voz alta ni en voz baja, como expone: no agregues nada a la palabra. Cuando todo sacerdote sube al estrado, debe decir: sea tu voluntad, Hashem, Dios nuestro, que esta bendición que nos ordenaste, bendecir a tu pueblo, Israel, sea una bendición completa, que no haya en ella escollo ni transgresión, desde ahora y para siempre. Antes de dirigir el rostro hacia la congregación para bendecirlos, deben decir: bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del cosmos, que nos santificó con la santidad de Aarón y nos ordenó bendecir a su pueblo, Israel, con amor. Luego deben dirigir su rostro hacia la congregación y empezar a bendecirlos. Cuando apartan su rostro de la congregación al culminar, deben decir: hemos hecho lo que tú estableciste para nosotros. Haz con nosotros como nos prometiste. Contémplanos desde la morada de tu santidad, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Leyes adicionales. 13. Cuando los sacerdotes vuelven sus rostros hacia la congregación para bendecirlos, así como cuando apartan sus rostros de la congregación al culminar, que lo hagan girando hacia la derecha. Así se hace en todo lugar, sea en el gran templo o no. Asimismo, cada vez que un individuo se vuelva hacia un lado para hacer algún precepto, como por ejemplo subir a la Torá, debe hacerlo hacia la derecha, simbolizando sabiduría. La bendición sacerdotal en el gran templo. 14. En el gran templo se lleva a cabo la bendición sacerdotal una vez por día, luego de la ofrenda tamid matutina. Los sacerdotes han de ponerse de pie en los peldaños que conducen al ulam, salón que lleva al interior del gran templo, para bendecir, como dijimos anteriormente. Pero en la Medina deben decir luego de cada plegaria Shaharit, Musaf y Neilá, con la excepción de Minjá, como dijimos antes. En todo lugar, incluido en el gran templo, se trata que quienes dicen la bendición sacerdotal a los Kohanim sea un Israel, como expone: diles a ellos, a los sacerdotes. O sea, que el individuo que les dicte la bendición sacerdotal no debe ser uno de ellos. Bueno, acá termina el capítulo. Este capítulo nos habla mucho de los Kohanim y de cómo tienen que decir la bendición sacerdotal con mucho detalle. Y el estudio sin acción no es el camino de la Sayeret, sabiduría que transforma. Gracias.